En este video vamos a desarrollar varios ejemplos aplicando el concepto de trabajo. El primero de ellos nos dice lo siguiente: un barco remolcador ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons sobre un barco que se mueve con rapidez constante a través del mar. ¿Cuánto trabajo hace el remolcador sobre el barco en una distancia de 3 kilómetros? Aquí lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos la situación. Tengo aquí un barco remolcador que está ejerciendo una fuerza constante de 5.000 newtons sobre un barco que se mueve con rapidez constante. Entonces estoy aplicando fuerza. En este caso la fuerza que estoy aplicando es una fuerza de 5.000 newtons y lo logré desplazar una distancia de 3 kilómetros. Bueno, entonces vamos a organizar nuestros datos. Bueno, entonces nuestros datos: tenemos una fuerza aplicada de 5.000 newtons, una distancia recorrida de 3 kilómetros, y nos preguntan cuál es el trabajo a desarrollar. Las unidades: recordemos que si estoy en el sistema internacional, la fuerza debe estar en newtons, la distancia debe estar en metros, y en esas condiciones el trabajo debe darse en joules. Verifiquemos que se cumplan las condiciones. Entonces tengo que la fuerza efectivamente está en newtons, pero nuestra distancia está en kilómetros, pero convertirlo es relativamente sencillo. Entonces aquí tenemos que la distancia convertida en metros sencillamente sería 3.000 metros, y ya tendríamos la distancia, y por lo tanto las unidades de trabajo deben ser joules. La expresión a utilizar: este es un caso muy sencillo porque aquí el trabajo que hace el remolcador está en la misma dirección de la distancia recorrida, por lo tanto la expresión es: trabajo realizado es el producto de la fuerza por la distancia. El ángulo que se forma entre el remolcador y el desplazamiento es de 0 grados, por eso no colocamos el coseno. Y en este caso el trabajo sería la fuerza 5.000 newtons por la distancia, que sería 3.000 metros. El trabajo realizado en este caso sería de 15 millones de joules. En notación científica, entonces recordemos que sería 1.5 por 10 a la... Tenemos que llegar hasta un número entre 1 y 9, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 joules. Cualquiera de las respuestas es correcta, pero depende del tipo de respuestas de opciones que nos den en las respuestas. El ejemplo número 2, entonces dice: ¿qué fuerza necesita aplicar una grúa para subir 8 niveles de 2.5 metros cada uno si desarrolla un trabajo de 125.000 joules? Aquí entonces tengo mi máquina que está haciendo un trabajo de orden vertical y necesita subir 8 niveles, cada uno de 2.5 metros. Organizamos entonces nuestros datos. Entonces tenemos que fuerza, distancia y trabajo. La fuerza no la conozco. La distancia que tengo que subir entonces son 8 niveles de 8 por 2.5, y esto entonces nos da 20 metros, desarrollando un trabajo de 125.000 joules. Voy a revisar las unidades. Entonces recordar que en el sistema internacional la fuerza en newtons, la distancia debe estar en metros y nuestro trabajo debe presentarse en joules. Todas las características están efectivamente, entonces se cumple, y voy con la expresión y a despejar. Aquí
Entonces recordar que el trabajo lo estoy haciendo en la misma dirección del desplazamiento, por lo tanto la expresión más general sería trabajo es igual a fuerza por distancia coseno del ángulo, pero el coseno aquí es 1 porque están en la misma dirección, 0 grados, entonces sencillamente me queda que la expresión es fuerza por distancia. De acuerdo con el triangulito, tenemos que acá trabajo, fuerza por distancia, conozco el trabajo, conozco la distancia y quiero hallar la fuerza, por lo tanto esto sería fuerza es igual a trabajo sobre distancia. Realizando las operaciones, el trabajo es 125.000 joules, la distancia 20 metros, por lo tanto la fuerza aplicada es de 6.250 newtons. Bueno, nuestro tercer ejemplo dice, se empuja un mueble de 60 kilogramos, una distancia de 3 metros, a lo largo de una superficie horizontal, aplicando una fuerza de 800 newtons, existiendo una fuerza de fricción entre el mueble y el piso con un coeficiente de 0.15. Y nos piden determinar la fuerza de fricción, el trabajo realizado por la fuerza de 800 newtons, el trabajo realizado por la fuerza de fricción y el trabajo neto realizado sobre el mueble. Lo primero que vamos a hacer es un diagrama de fuerzas que se estén aplicando sobre el cuerpo para así poder revisar qué trabajo tenemos que calcular sobre cada una de las fuerzas aplicadas. Al dibujar la situación, entonces tenemos un cuerpo de 60 kilogramos al cual le aplicamos una fuerza de fricción de 800 newtons. Nuestra superficie es una superficie con fricción cuyo coeficiente de fricción es de 0.15 y se desplaza a 3 metros. Entonces, el primer paso que debemos hacer es identificar fuerzas. Entonces, en este caso tengo mi bloque sobre la superficie. Al estar sobre la superficie, entonces tenemos la fuerza normal, el peso, la fuerza aplicada que hemos llamado F de 800 newtons y la fuerza de fricción. Listo. El segundo momento. Identificadas las fuerzas, tenemos que hablar sobre el trabajo neto que debemos realizar para cada una. Entonces, el trabajo neto, recordemos que es el trabajo hecho por cada una de las fuerzas, la suma de cada una. Entonces, tengo 4 fuerzas, entonces en este caso será el trabajo hecho por la fuerza aplicada, más el trabajo por la fuerza de fricción, perdón acá, más el trabajo hecho por la fuerza normal, más el trabajo hecho por el peso. Entonces, revisemos acá. La expresión general de trabajo, entonces trabajo es fuerza por distancia coseno del ángulo. Para el primer caso, entonces tenemos que aquí el desplazamiento lo estamos haciendo en esta dirección. Entre la fuerza y la distancia, se forma un ángulo de 0 grados, entonces aquí yo tenía trabajo por el desplazamiento coseno de 0 grados, más, en la siguiente es, aquí es fuerza, aquí es el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que sería fuerza de fricción por la distancia coseno que se ha formado. Aquí la fuerza de fricción está en sentido opuesto, pero es horizontal, está en la misma recta, por lo tanto se forma un ángulo de 180 grados, más el trabajo hecho por la fuerza normal, es decir, la fuerza normal por la distancia, que hemos llamado X, coseno del ángulo que se forma entre la normal y la distancia, que es 90 grados, más, nos falta el peso, el trabajo hecho por la fuerza del peso,
por la distancia que hemos llamado X por el coseno del ángulo que se forma entre el peso y la distancia, que nuevamente son 90 grados. Pero como ya sabemos, cuando se forma 90 grados no hay trabajo, por lo tanto esto se va y nos queda que el trabajo neto corresponde solamente al trabajo hecho por la fuerza y el trabajo hecho por la fuerza de fricción. ¿Qué es el trabajo hecho por la fuerza de fricción? Entonces, ¿qué es fuerza de fricción? Recordemos, se define como el coeficiente por la fuerza normal. Por eso es tan importante el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para nuestro diagrama, teníamos que aquí la normal y el peso, la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Aquí, la normal, si hacemos la suma de las fuerzas en Y, tengo positivo la normal, negativo el peso, no se está moviendo en el eje Y, por lo tanto está en equilibrio en el eje Y, de donde concluimos que la normal vale lo mismo que el peso. Esto es muy importante. No en todos los ejercicios se cumple esta característica, pero aquí es importante tenerla en cuenta. Entonces, ¿qué es fuerza de fricción? Coeficiente por la normal, pero la normal vale lo mismo que el peso. Por lo tanto, tenemos que aquí será coeficiente por el peso. Para nuestro caso, el coeficiente vale 0.15, de acuerdo con los datos que nos dio el ejercicio, por el peso. ¿Pero qué es peso? Masa por gravedad. Para ese ejercicio, 0.15, la masa del cuerpo es de 60 kilogramos y vamos a suponer que la gravedad con la que vamos a trabajar es de 9.81 metros por segundo. Por lo tanto, aquí el ejercicio, con los cálculos hechos, tenemos que sencillamente la fuerza de fricción, voy a borrar esto para aquí, podamos revisar acá, la fuerza de fricción es igual es 88.29 newtons. Esta es nuestra fuerza de fricción. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el trabajo hecho por la fuerza? Entonces el trabajo hecho por la fuerza, de acuerdo con el diagrama que teníamos, vuelvo y lo hago acá para recordar, aquí tengo la fuerza, aquí tengo el desplazamiento. Entonces el trabajo hecho por la fuerza será la fuerza por la distancia, coseno del ángulo, 0 grados, esto se reduce a fuerza por distancia, y entonces en este caso la fuerza aplicada es de 800 newtons por la distancia, que es de 3 metros. Por lo tanto, el trabajo hecho por la fuerza es de 2400 joules. El trabajo hecho por la fuerza de fricción, entonces la definición de trabajo, fuerza, pero en este caso fuerza de fricción por la distancia. La fuerza de fricción ya la habíamos hallado y vale 88.29 por la distancia, que es 3 metros. Por el coseno entre la distancia y la fuerza de fricción. En este caso es coseno de 180 grados, pero el coseno de 180 grados es menos 1. Por lo tanto, esto me da menos 88.29 por 3 metros. El trabajo hecho por la fuerza de fricción es de menos 264.87 joules. Efectivamente, verificamos el trabajo hecho por la fuerza de fricción es un trabajo de orden negativo. Y finalmente nos piden hallar el trabajo neto. Entonces, como lo indicamos en un comienzo, el trabajo neto será la suma de todos los trabajos. Ya habíamos visto que el trabajo del peso es 0, el trabajo de la normal es 0, y por lo tanto el trabajo neto solamente corresponde al trabajo hecho de la fuerza menos el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Para este caso, el trabajo hecho por la fuerza es de 2400 joules menos el trabajo hecho por la fuerza de fricción, que es 264.87
joules. Y el trabajo neto para este caso es de 2135 joules. Vamos con un cuarto y último ejercicio en el que vamos a ver una fuerza no necesariamente horizontal, sino que puede tener un grado de inclinación distinto. Bueno, nuestro cuarto y último ejemplo es un ejemplo un poco más general. Dice, Pepe arrastra 25 metros a Martín, que colocamos metros, cuya masa es de 70 kilogramos sobre un carrito en la nieve donde existe una fuerza de fricción de 0.1. Aplicando una fuerza de 150 newtons con un ángulo de 50 grados sobre la horizontal, calcular el trabajo realizado por Pepe. Aunque aquí solamente nos preguntan el trabajo realizado por Pepe, voy a desarrollar el ejercicio como si estuviéramos resolviendo la totalidad del problema, no solamente el trabajo realizado por Pepe. Lo primero que voy a hacer es imaginarme la situación. Entonces tengo mi carrito en el que estoy transportando a Martín. Aplico una fuerza de 150 newtons con un ángulo de inclinación de 50 respecto a la horizontal y he logrado desplazar 25 metros. La superficie es una superficie rugosa sobre la cual se está aplicando un coeficiente, se midió un coeficiente de fricción de 0.1. Lo segundo que voy a hacer después de que he imaginado la situación es hacer un diagrama de cuerpo libre para identificarlas y identificando cada una de las fuerzas. De acuerdo con la situación mostrada, entonces el diagrama de fuerzas es el siguiente. Entonces tengo la fuerza de fricción, tengo mi fuerza. Entonces recordemos que esta fuerza tiene dos componentes. Tiene una componente, voy a hacerla acá imaginariamente. Esta fuerza tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Tengo, como está sobre una superficie del cuerpo, aquí hay fuerza normal y aquí tengo el peso. Si lo saco en un plano cartesiano, entonces voy a encontrar lo siguiente. A la derecha, la componente de la fuerza en X. A la izquierda, la componente, o mejor, la fuerza de fricción. Hacia abajo tengo el peso. Arriba tengo la fuerza normal. Pero también tengo la componente de la fuerza en Y, este pedacito. Este se suma a la fuerza normal. Entonces, por eso es muy importante graficarlo e identificarlo. Si hago el análisis de las fuerzas en X, entonces tengo que la fuerza de X es opuesta a la fuerza de fricción. Por ahora no sabemos si hay aceleración, lo único que sabemos es estas dos condiciones. ¿Y en Y qué tengo? En Y sabemos que está en equilibrio. En forma positiva tengo la normal más la fuerza en Y menos el peso. Y aquí, como está en condiciones de equilibrio porque no se está moviendo en el eje vertical, esto debe ser igual a 0. Antes de iniciar el análisis de todo el ejercicio, como la fuerza no es completamente horizontal y ya lo habíamos revisado antes, esta fuerza tiene dos componentes, la componente de la fuerza en Y y la componente de la fuerza en X. ¿Cuánto vale cada uno? Entonces la componente en X es valor de la fuerza coseno del ángulo y en Y valor de la fuerza seno del ángulo. Para nuestro caso, la fuerza vale 150 newtons y el ángulo vale 50, entonces 150 coseno de 50 y en Y 150 seno de 150. Los valores aproximados entonces son para Fx 96.4 y para Fy 115 newtons. Con estos valores, entonces ahora sí voy a empezar a resolver el ejercicio. Por eso es muy importante tener en cuenta esto. Entonces, lo primero que me pide el ejercicio es
determinar, o mejor, el ejercicio me pide es hallar el trabajo hecho por la fuerza que arrastró a Martín. Pero voy a hacer el ejercicio en general. Lo primero que tengo que hacer es calcular la fuerza de fricción. Eso es muy importante para el desarrollo del ejercicio. Entonces, ¿qué es fuerza de fricción? Fuerza de fricción es coeficiente por la normal, así como lo tenemos acá. Pero para saber cuánto vale la normal, teníamos que sumar las fuerzas en el eje de la Y. ¿Y qué teníamos en Y? Teníamos la normal más la componente en Y menos el peso. Si yo despejo de acá la normal, entonces encuentro que la normal es igual. Esto está restando, pasa a sumar, y FY está sumando, pasa a restar. Eso, ¿por qué es tan importante? Porque en general en los ejercicios los estudiantes tienden a pensar que la normal siempre vale lo mismo que el peso. Y no. Si tenemos otras fuerzas, hay que tener en cuenta las componentes de esas fuerzas para sumar, para determinar el valor de la normal. Para nuestro cuerpo, en nuestro caso, el peso. El peso es, recordemos que es masa por gravedad, menos la componente en FY, que ya la tenemos. Y por lo tanto, sustituyendo los valores, la normal vale la masa, que es 70 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81, menos la componente en Y, que nos dio 115. Por lo tanto, la normal en general nos da 571.7 newtons. Voy completando mis datos, entonces la normal 571.7, mi componente en X 96.4, mi componente en Y 115. Ahora voy a calcular la fuerza de fricción, que es coeficiente por la normal. El coeficiente es 0.1 y la normal que hallamos fue 571.7 newtons. Por lo tanto, el valor de la fuerza de fricción es 57.17 newtons. Ahora vamos entonces a revisar el trabajo total. Aunque no me lo está preguntando el ejercicio, voy a calcular el trabajo neto. ¿Cómo se haría? ¿Cuántas fuerzas están aplicadas? Pues dependiendo de tantas fuerzas como apliquemos, el trabajo también se debe aplicar para cada una. Entonces, tenemos el trabajo hecho por la fuerza más el trabajo hecho por la fuerza de fricción, más el trabajo hecho por la componente de la fuerza en X. Aquí hago la corrección. Entonces, el trabajo neto será el trabajo hecho por la fuerza. En este caso, la fuerza tiene dos componentes en X. El trabajo hecho por la fuerza en Y, más el trabajo hecho por la fuerza normal, más el trabajo hecho por la fuerza de fricción, más el trabajo hecho por el peso. Como son todas las fuerzas que aparecen, pues todas las voy a evaluar. Ahora, ¿el trabajo hecho por la fuerza de fricción existe? Sí. ¿El trabajo hecho por la fuerza Y existe? No, porque la componente en Y es así y la distancia es esta. Por lo tanto, se forman 90 grados y aquí no hay ningún trabajo. Esto vale 0. La normal, nuevamente la normal está acá, el desplazamiento está acá. Se forma 90 grados, el coseno de 90 grados vale 0, por lo tanto esto tampoco hace trabajo. ¿Existe trabajo hecho por la fuerza de fricción? Sí. Y el trabajo del peso, nuevamente, no existe, porque respecto a la distancia y el peso forma 90 grados, entonces aquí tampoco hay trabajo. Se reduce el trabajo neto a las fuerzas que hacen un ángulo en la misma dirección, o más bien que aplicada la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Entonces, en este caso, el trabajo hecho por la componente en X más el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Listo. En el ejercicio me preguntan el trabajo hecho por el carrito para mover a Martín, es decir, solamente por la fuerza en el eje X. ¿A qué es igual trabajo? Fuerza
por distancia, la fuerza en X por la distancia, pero ya la conocemos. La componente en X es 96.4 por la distancia que se está moviendo, que es de 25 metros. Este trabajo es el trabajo necesario para desplazar a Martín. Y el trabajo hecho por la fuerza de fricción sería igual a la fuerza de fricción por la distancia. Pero la fuerza de fricción por la distancia, coseno del ángulo entre la fuerza de fricción y la distancia. El ángulo entre la fuerza de fricción y la distancia es de 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1 y la fuerza de fricción por lo tanto queda negativa. El trabajo hecho por la fuerza de fricción es negativa y quedaría menos la fuerza de fricción, que es 57.17, por la distancia, que es de 25 metros. En este caso, el trabajo hecho por la fuerza de fricción es de menos 1429.3 joules. Ahora bien, el trabajo neto, que no es una pregunta que nos hacen, pero que ya podemos responder, será la suma de los trabajos, en este caso el trabajo hecho por la componente en X, que vale 2410, más el trabajo de la fuerza de fricción, pero el trabajo de la fuerza de fricción es negativa y vale menos 1429.3 joules. En este caso, nuestro resultado total sería 980.75 joules, que no lo preguntaba el ejercicio, pero que en ocasiones para otros ejercicios será necesario realizar. Con esto entonces hemos realizado 4 ejemplos distintos para tener una comprensión de la aplicación del concepto y de las expresiones matemáticas de trabajo.